Hola, estoy aquí transmitiendo en vivo desde las afueras, a punto de hablar con Luna. Y bueno, ahora voy a buscar a Luna. Tampoco soy nueva en esto, entonces estoy un poco nerviosa, pero creo que es bastante sencillo. Hola Luna, Tal, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, aquí ya feliz de poder hablar contigo de este libro. Sí, por fin, después de tanto comunicarnos por Twitter y por todos lados. Maldito Twitter. Oye, Además, estuviste hace muy poco en México. sí, estuve en el Festival de Oaxaca y de hecho, mira lo que me traje. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, ¡Qué sí, gusto que lo tengas! qué bien. Oye, pues si te parece, empiezo ahí a saco, porque lo que voy a proponerte es que estemos como 40 minutos hablando y que luego que si quiere la gente dejarnos preguntas y demás, eh, pues leemos las preguntas que nos hayan dejado y tú respondes tranquilamente. Si no hay ninguna pregunta, yo te puedo seguir lanzando preguntas, para mí eso no es ningún problema. El único problema es que no sé por qué se me apaga un poco la pantalla si en algún momento, espero no desaparecer en ningún momento. Ok, Bueno, ok. pues nada, como enseñaba antes, este es el libro que no vamos a presentar de Livia, pero este sí es el libro que vamos a presentar, que yo también lo tengo en esta otra edición, Un lugar seguro, no sé cómo prefieres llamarlo tú, esa podría ser una muy buena primera pregunta, ¿no? Para mí es una especie de, es un ensayo, pero también una memoria, pero también una especie de conjunto no sé, de cuentos narrativos en primera persona. Ahora mismo como que hay mil nombres, ¿no? En la industria editorial nos volvemos locos intentando ponerle nombre a este tipo de libros, ¿no? Ficción narrativa, o sea, perdón, no ficción narrativa, bueno, en fin, como que la aparición de ese yo descarnado en algunas publicaciones recientes ha hecho que nos tengamos que replantear también algunos nombres, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que Un lugar seguro, editado en España y en Argentina, si no me equivoco, por Las Afueras, eh, y es una especie de eso, ¿no? Como de memoria o de no ficción narrativa, y que tu segundo libro es un libro de relatos. ¿Tú qué tipo de escritora te sientes? Es una muy buena pregunta y podría estar horas hablando de eso porque también tengo a veces crisis existenciales al respecto. Yo empecé escribiendo narrativa y siempre me consideré narradora y en el mismo libro de Un lugar seguro yo cuento que esto empezó como notas que hacía para mí y cuando yo lo conformé como libro lo pensé como libro de ensayos y esto tenía mucho que ver con los ensayos que yo estaba leyendo en ese momento. Justo estaba de becaria en un programa para escritores y muchas personas en mi alrededor escribían ensayo personal. Y yo también empecé a leer ensayo personal y empecé a leer algo que se aproximaba a la crónica con Clarice Lispector. Y entonces leía a María Moreno y decía, esto es crónica, esto es ensayo. Pero como por orden y paz mental, yo siempre he pensado que son ensayos, precisamente porque el ensayo te permite ir discurriendo de una idea a otra. Ujú. Y creo que mi escritura también es así. No es tan cronológica, sino que es más temática, va de un tema a otro. Muy bien. Precisamente has dicho que estabas leyendo algunos ensayos. Cuando yo te conocí en México, viene aquí la fecha porque me lo dedicaste el libro, el 5 del 12 de 2019 en Guadalajara. Wow. Ya ves, cuando te conocí en aquel momento, una de las... Yo estaba en un recital de poesía, pero de repente apareciste tú con tus ensayos, ¿no? Y fue como, ¿cómo se ha colado una ensayista en este evento? Pero me hizo mucha ilusión y me impresionó. Una de las primeras cosas que me impresionó al escucharte fue que precisamente decías que habías estado leyendo a Johanna Rush el cómo acabar con la escritura de las mujeres, ¿no? Para quien no lo sepa, de quien nos esté viendo, aunque me imagino que todas y todos lo saben, ese libro es como un ensayo que ha tardado muchísimo, muchísimo, muchísimo en traducirse también al castellano. Eh, y es un libro sobre, bueno, los distintos mecanismos que ha tenido el canon o la industria editorial o la academia para,
para machacar, ¿no? La escritura de las mujeres y para no dejarlas precisamente formar parte del canon o del debate público sobre literatura. Entonces, me gustaría saber cuánto crees, porque tú aquí estás constantemente hablando de otras escritoras, obviamente la figura de Elena Garro es bueno, una de las principales, ¿no? Y luego hablaremos más, de manera más extendida de ella, pero quería preguntarte cuánto de Joanna Rush hay en este libro y cuánto de reivindicación de ese canon oculto de la literatura latinoamericana o mexicana en este caso hay en Un lugar seguro. Creo que esa fue una de las premisas del libro. De hecho, yo cuando estaba escribiendo esos ensayos estaba haciendo un proyecto de tesis que nunca acabé, que era sobre tres cuentistas latinoamericanas Ujú. cuyos personajes eran mujeres que tenían amigas, ¿no? Y había puesto a Fernanda Laguna, que también es narradora bajo el seudónimo de Dalia Rossetti, a Giovanna Rivero, a Arelis Uribe, y mi interés en pensar en cuentistas mujeres era porque yo de pronto me di cuenta que ya había leído un montón de hombres de mujeres, ¿no? Y entonces llegó Joana Rosa a esclarecer y a ponerle nombre a todo lo que yo llevaba pensando, o sea, y lo había hecho hace muchísimo tiempo, más bien yo me había tardado en llegar a esa lectura. Entonces creo que sí fue una base del libro desde el principio, que como te digo, al principio eran textos que yo pensé para mí, que yo también decía, tengo que entender que existen mujeres que escriben y que yo puedo escribir sobre mis historias y tiene un espacio válido, ¿no? Y respecto a esta idea del canon, a mí me parece una idea súper problemática. Ya ni siquiera sé si me atrevería a decir un canon oculto, sino más bien como desmontar el canon, como quitar esta idea de jerarquía, de que puede haber unas literaturas mayores que otras y voces que importen más que otras. Esto es muy interesante. Hace poco aquí en España participé en una mesa con algunas escritoras, precisamente con Gloria Fortún, que es la traductora del libro de Joanna Rush en España, y nos invitaron a hablar de eso, ¿no? De que si había que ¿cómo era? Estirar o destruir el canon o algo así, ¿no? Era algo así como la pregunta. Y a mí de repente me parecieron verbos muy violentos también, ¿no? Una de las cosas buenas de tu libro es que, como has dicho, no destruye el canon, sino que propone otras maneras, ¿no? Es más propositivo, ¿no? Que para quienes nos están viendo, ¿cuál sería tu canon, no canon? ¿O cuáles serían esas autoras, aparte de las que ya has citado, porque entiendo que desde la escritura, ¿no? De Un lugar seguro habrás hecho miles de descubrimientos fantásticos, ¿cuáles serían más o menos ese rosario de nombres de autoras que te gustaría reivindicar ahora mismo? Aunque, insisto, ahora vamos a ir a Elena Garro, que yo creo que aquí es una de las grandes reivindicaciones. Sí, sí, ella siempre está bastante presente en mi escritura y en muchas cosas que hago. No sé si, bueno, también poco después de escribir Un lugar seguro, descubrí a Yolanda Oreamuno, que está ahora en la serie de Vindictas de la UNAM, una escritora costarricense que me encanta. También otro libro que acaba de salir en esa serie de María Elisa Puga, Diario del Dolor, es otro libro que me ha servido mucho para entender como las dimensiones que puede tomar la escritura, ¿no? Y también he estado leyendo ciencia ficción últimamente. Creo que mi camino es algo muy personal y que siempre, de hecho, he escrito textos sobre mi ruta lectora y siempre me gusta pensar que es mi ruta, pero que existe una ruta por cada persona, ¿no? Y yo he estado leyendo últimamente Ursula K. Le Guin, que pese a que es muy reconocida en el ámbito de la ciencia ficción y todo, creo que todavía nos falta una gran lectura de ella, desde el feminismo en español, que apenas están empezando a circular de nuevo sus traducciones, sobre todo porque ella hace algo muy interesante, que es partir del viaje del héroe masculino y en su saga de libros al final ella lo piensa de otra manera y empieza a hablar de los personajes femeninos de su saga. Qué bueno. Y más, decía que íbamos a venir a Elena Garro, quizá uno de mis capítulos favoritos, porque tampoco le he dicho, realmente estoy haciendo una presentación horrible, no he dicho que el libro está compuesto de pequeños ensayos, algunos no duran casi ni... en la edición mexicana, como es más amplia, son como más cortos, pero en la edición española, como las super ediciones de las afueras son chiquititas, no ocupan un poquito más del palmo de una mano, los textos ocupan más, ¿no? Pero son textos muy breves que se van sumando y que parece una que vaya comiendo pipas, ¿no? Porque enseguida quiere el siguiente, ¿no? Enseguida quiere saber qué le va a pasar, qué va a pensar
Olivia de lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los temas en los que va a pensar? ¿Cuáles son las autoras que le han hecho reflexionar? ¿Cuáles son las violencias que ha sufrido en en sus propias carnes? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Cómo viaja con ellas? ¿Cómo escribe sobre ellas? Esos son algunos de los temas, ¿no?, que aparecen en estos pequeños textos luminosos. Aquí, además, en la edición española hay un texto más, un texto sumado, ¿no? O sea, que es una edición ampliada. Yo creo que es un libro, por suerte, ampliable hasta la saciedad muchas veces, ¿no? Es decir, es un libro que según vayan apareciendo obsesiones, lo mismo se pueden ir ampliando pequeños ensayos, ¿no?, dentro de él. Pero una de las figuras más importantes, decía, y para mí uno de mis textos favoritísimos del libro, es tu semblanza, ¿no?, de Elena Garro, esa delicadeza, ¿no?, con la que cuentas quién fue, qué te dio a ti, qué significaba para ella algo como el realismo mágico. Me enamoré también de tu manera de narrar su vida con sus gatos, su vida bebiendo té de jazmín, si no me equivoco. ¿Qué es lo que te obsesiona de Elena Garro y por qué es una figura tan importante en un lugar seguro? Bueno, pues Elena Garro es esta narradora mexicana de la cual ya seguramente muchos de quienes están aquí ya la conocen, pero quizá no todo el mundo está enterado de la manera en la que se ha tratado su figura a lo largo del tiempo debido a sus relaciones personales, decisiones políticas y otras cosas extraliterarias. Entonces, yo me acerqué a Elena para leerla, me acerqué porque estaba escribiendo cuento y uno de mis tutores en la beca en la que estaba me sugirió leer a Elena y cuando la leí dije, wow, esto es maravilloso, me gustó mucho, me sirvió para ciertas ideas que yo tenía sobre el cuento y dije, claro, esto se podría resolver de otra forma. Y de pronto dije, ¿por qué nunca lo había visto en la carrera? Si llevo una carrera de 4 años de letras hispánicas y Elena Garro es mexicana y es una persona tan cercana, habla de incluso de temas que están en el programa de estudios, o sea, no tendría por qué no estar. Entonces empecé a averiguar esas otras cosas que se dicen sobre ella y me interesó muchísimo tratar de llegar más a fondo, a decir, bueno, pero ella qué decía, ¿no? Todo el mundo habla de ella, ella qué opinaba, qué estaba pensando en este momento. Entonces comencé a leer algunos textos de ella, cartas, notas que había dejado, algunos libros biográficos que recuperaban otros textos de ella y intenté comprenderla. Todavía no sé si lo he logrado. Fue una persona con una personalidad muy compleja como tenemos todo el mundo, que además ella se mostró hacia afuera sin ningún, sin intermediación de por medio, o sea, sin actuar realmente. Ella decía todo lo que pensaba y por lo mismo su figura era muy extraña. Era, a veces deslumbraba y a veces dejaba atónitas a las personas. Entonces, me fascinó su figura, me fascinó una persona tan inteligente que podría haber escrito libros tan maravillosos y al mismo tiempo que tenía problemas para enfrentarse al mundo. Y gran parte de todos estos problemas que estoy mencionando tenían que ver con que era mujer, porque si nos ponemos a pensar un poquito de lejos, tenemos esta figura del genio loco o del escritor incomprendido y quizá ella de haber sido hombre la hubieran tomado de otra forma, pero ya estaba con todos estos prejuicios encima, después actuaba de una u otra forma y era juzgada de manera muy dura. Entonces, eso es un poco de lo que quise hablar en este ensayo, sin tampoco ponerme a polemizar o ponerme de un lado u otro, que es lo que ocurre muchas veces. Las personas que estudian Elena se apasionan mucho y a veces es como, no, es que todo lo que dijeron es mentira y ciertos textos se vuelven, no sé, creo que a mí me gusta pensarla como pues, una persona muy compleja y lo que a mí más me acerca a ella es su ser escritora y todos los textos que dejó escritos. Entonces, a partir de lo que yo había leído de ella, quise tratar de acercarme un poco. Volviendo un poco atrás y a cómo nos ven los demás y a cómo nos ven y a cómo nos dibujan dependiendo de nuestro género, antes has hablado de un tema que en la literatura escrita por hombres parecería que es una cosa como muy presente, ¿no? La amistad masculina,
la figura del el bro, ¿no? En plan, es como que toda la literatura está llena de tíos que son colegas, ¿no? Y que a veces se traicionan, a veces no, pero como que parece que esta cosa, ¿no? Como esa relación amigo-hermano está muy presente, ¿no? En la cultura hecha por hombres, ¿no? Y sin embargo, como tú señalabas antes, la figura de las amigas suele ser las amigas de verdad, además las amigas que pasen el test de Bechdel, ¿no? Las amigas que no estén mediadas por figuras masculinas, las amigas que no estén mediadas por figuras paternas, profesores, hermanos, novios, amantes, suele ser muy difícil o mucho más difícil encontrarlos, ¿no? Parece que ahora ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pues una Elena Ferrante que ha hecho como de la saga Dos Amigas como algo grandioso, o incluso tú has citado el caso de Arelis, o yo diría el tuyo propio, ¿no? Otro de los ensayos que a mí más me gusta también, porque es donde mencionas a Sailor Moon, es el que dedicas precisamente, ¿no? a la amistad, que bueno, que es un tema que va apareciendo desde el principio, ¿no? Esta cita en la que hablas de ese canon de las raras, ¿no? Y que dices que quieres celebrar su literatura y por qué no también la de tus amigas, ¿no? O sea, es decir, la palabra amistad y las amigas aparecen constantemente, y lo que quería preguntarte es si ves algo generacional también en esto, ¿no? Porque tú has citado a Arelis, una autora más o menos de nuestra edad, porque citas en este ensayo concreto esa celebración de la amistad que había en Sailor Moon. De hecho, yo solo por ti llamaría a toda nuestra generación Generación Sailor Moon, por favor. Y quería preguntar si crees que hay algo generacional, si crees que todos estos debates y todas estas recuperaciones y todos estos debates sobre el canon nos están haciendo también encontrar temas que nos habían sido a lo mejor robados, ¿no? Que no se nos había permitido escribir sobre ellos, y cuál es, y si vas a seguir ahondando en el tema de la amistad, porque a mí me parece que es uno de los, bueno, de tus grandes temas en este libro. Sí, la verdad, para mí fue muy importante en ese momento desde que lo escribí. Como te digo, también este libro tiene que ver con un proceso muy personal de situarme en el mundo como escritora. Y yo creo que sí se nota en muchísimos escritos de otras mujeres, a veces ni siquiera que esté el tema en sí, sino que se encuentran personajes femeninos más activos o que se relacionan más con las mujeres de ese entorno o que tienen charlas. O sea, no es como que el libro tenga que ser totalmente sobre la amistad. Incluso creo que eso pasa en el libro de Arelis. Hay un par de cuentos, pero otros se tratan de otras cosas. Sino, como tú decías, no abrir la posibilidad, que existe la posibilidad de pensar un mundo donde las mujeres puedan platicar y no tengan que estar platicando del tema de un hombre o que un hombre esté presente. Y ese es un detalle que a mí me llamó la atención, pero hay muchos otros. O sea, creo que el simple hecho de pensar un libro de cuentos que se trate de protagonistas femeninos y que hagan cosas, que actúen en el mundo y que tomen decisiones. Yo ahora, es que hoy tengo en la tarde una presentación de un libro y justo voy a hablar de él y es un poco publicidad también, de una editorial que tengo con unos amigos que se llama Osa Menor, donde está una amiga muy querida que se llama Sabina Orozco y en su libro hay mujeres que tienen deseos, que piensan sobre el mundo, que también sienten repulsión por el mundo, que pueden estar encerradas en su casa y esa es toda la historia. Y al final, eso es lo que creo que se está abriendo. Tal vez ya llevaba tiempo abriéndose y no en todos lados nos habíamos dado cuenta porque son cosas que van pasando paulatinamente, pero en este momento creo que la literatura escrita por mujeres tiene ya todas las posibilidades abiertas y eso me parece algo magnífico. Hace poco leímos Un lugar seguro en un pequeño club de lectura que tengo, y una de las cosas que pregunté a la gente que participaba es que qué era para ellas un lugar seguro. Te mandaré las respuestas porque todas me dieron respuestas muy, muy dispares y muy distintas. Y quería preguntar después, ya varios años después, aunque el libro acaba de salir en España, pero ya han pasado varios años desde que tú lo escribiste y lo publicaste en México, ha cambiado. ¿Qué era para ti, antes de empezar el libro, la definición de un lugar seguro, y qué es ahora, casi 3 años después, un lugar seguro para ti? Creo que algo que me importa mucho de los ensayos es que justo trato de no dar respuestas muy claras, sino de hacer preguntas.
Y esa es la pregunta que va guiando el libro. Ujú. Y me importa mucho también decir que lo que sea que yo diga que es un lugar seguro es como tú dices, ¿no? Cada quien va a tener su respuesta. Yo creo que en ese tiempo, para mí, el lugar seguro era evitar esas palabras y comprender qué estaba ocurriendo a través de ellas. Y en estos últimos 3 años también estas palabras han excedido a las palabras que comparto con otras personas, a la charla que tenemos ahora, a charlas con más personas, a comprender, a poner en común. O sea, últimamente he estado pensando mucho en eso, en la idea de comunidad, que tiene que ver con poner objetivos comunes, que puede ser el bienestar de un grupo sin que tengamos todos que estar de acuerdo, ¿no? Y ahora estoy indagando un poco en eso, pero sí siento que es algo muy, muy personal y que más que nada el libro quiere ser esa pregunta para cada persona que lo lea. La relación de un lugar seguro con un cuarto propio es como evidente, ¿no? Se asalta a la cabeza, ¿no? De hecho, muchas veces yo veo el título y aunque lo esté leyendo no sé exactamente qué pone, ¿no? Quizá también porque para mí un lugar seguro también siempre ha sido mi cuarto propio en la adolescencia, donde yo me podía encerrar con llave o la casa donde ahora vivo, ¿no? Donde he decidido vivir sola, ¿no? Y crear mi propio lugar, ¿no? Pero inevitablemente una lee, ve las palabras un lugar seguro, más aquí que aquí, porque aquí la un es muy grande, distrae un poco, pero aquí es como más evidente, ¿no? Eh, ¿Cuál, eh, qué realmente ha tenido peso para ti la lectura de Un cuarto propio? ¿Crees que es un libro que se pueda seguir citando y versionando cada una a su manera? ¿O crees que es un ensayo que ya es muy manido y que tenemos que separarnos hay que separarse de Virginia Woolf? ¿O no? Yo sigo todavía como muy apegada a ese ensayo, porque Ujú. creo que todavía no están las condiciones para la escritura y quizá es algo que siempre se tiene que estar persiguiendo. O sea, a veces, digamos, la habitación propia puede ser también un sentido metafórico de tener tiempo para escribir. Y realmente viene el problema del que hablo en todo el libro, ¿no? La escritura no se considera productiva, entonces, ¿en qué momento lo vas a hacer? Pero si es tu tiempo libre, te estás quitando tiempo de descanso por escribir. Y esa es una preocupación que yo veo todavía en escritoras de mi generación, en ciertos descuidos que pueden pasar por, pues tengo un trabajo de 8 horas y escribo cuando puedo, o hago cosas de freelance y escribo cuando puedo y luego la espalda acaba súper mal. Y son cosas muy pequeñas que pueden ir dañando también a la persona que escribe. Entonces, si la persona que escribe no tiene un ambiente consistente para escribir, qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué va a pasar con su escritura y cómo se va a transformar? Y también yo he leído muchísimas críticas a Virginia Woolf, esta cosa de que pues es muy burgués pedir un cuarto propio y tal vez nosotras escribimos cómo y cuándo podemos y sí, pero yo creo que debe continuar esta esperanza o esta búsqueda de darle un lugar a nuestra escritura y un lugar a nuestros cuerpos para que puedan escribir. ¿Dónde escribes tú? Yo escribo. Ay, pues es una larga historia, pero Uy, regularmente en este estudio, ¿cómo es? aquí donde me están viendo. Bueno, bien, bien, bien. ¿Y el libro dónde lo escribiste? ¿También en ese mismo estudio o en otro lugar? Es, pues, es que es una larga historia, pero en este momento estoy en la casa donde escribí el libro Ajá. y pues no, lo escribí una parte acá, otra parte en el comedor, otra parte en la cama y era un moverse constante. De hecho, una parte del libro la corregí durante un viaje a Costa Rica y es como te digo, o sea, no siempre vamos a tener esa condición ideal y no podemos esperar a tenerla para escribir porque entonces tal vez no escribiremos nunca, pero sí es bueno pensar que debe existir, o sea, que debe estar ahí ese lugar para que en algún punto tengamos calma para sentarnos a escribir. Oye, yo estoy muy a favor de escribir en la cama, ¿eh? Me parece un lugar ideal. Y ahora que hace que me pongo el edredón y escribo ahí dentro. O sea, Sí, es cuál es, súper cómodo, la verdad. claro, cuál es, y ya no dónde escribes, sino dicho esto de la cama, reconócenos cuál es tu lugar favorito para escribir. Prefiero escribir. Me gusta mucho escribir en. ¿Perdón? O cuál desearías, ¿no? Alguno en el que todavía no hayas escrito, pero quisieras escribir. Me gusta mucho escribir en los cafés y sí me funciona. Me gustaría que no hubiera una pandemia y me diera miedo ir a los cafés ahora.
Pero antes sí, cuando ya estaba en tiempos que tengo más constancia, porque yo como que voy y vengo de la escritura, o cuando estoy muy metida en un proyecto, me gusta mucho ir a otro lugar donde haya gente y sentarme a escribir, porque me divierte ver a las personas y como distraerme un poco con ellas y después volver a la escritura. Eso me encanta y creo que te digo, la situación ideal sería que no hubiera una pandemia y tuviera que estarme alejando de alguien que estornuda cada minuto, ¿no? Volviendo al libro y conectando tal vez con el tema incluso de la pandemia, ¿no? Una de las cosas que comentaba con dos chicas del club de lectura, las dos se llamaban María además, era el dibujo que haces de la violencia. Y ahora que precisamente hay muchos libros, pienso en Dolores Reyes, ¿no? Y su Cometierra, pienso en, bueno, en todas estas novelas casi de terror, ¿no? Escritas por mujeres, ¿no? Donde la violencia está muy presente, pero también muy sugerida. De repente, releyendo tu libro estos meses, ¿no? Cuando salió la edición de Las Afueras, pensaba, joder, está escrito con mucha delicadeza, ¿no? Está hablando de violencias muy fuertes, pero están escritas con mucha delicadeza. Ahora que digo que se están escribiendo novelas muy bestias sobre la violencia, ¿cómo decides que es casi una postura, no sé, política tuya decidir retratar esa violencia con esa delicadeza, incluso con cierta, yo lo llamaría distancia delicada? O a lo mejor ni siquiera está. Em, no, no, en realidad lo he pensado mucho porque también, pues cuando empieza a escribir, de pronto ves las noticias y dices que voy a escribir cuando está ocurriendo todo esto en este momento en mi país, ¿no? Y creo que sí es una decisión política y también es una postura en la escritura. Yo conozco varios caminos, ¿no? Está un camino que es retratar la violencia de la forma más cruda y está también el camino quizá de imaginar otras realidades posibles en la ficción especulativa y hay varias formas de pensar en la violencia y la que yo encontré para mí fue volcarme hacia adentro, que es lo que hago en este libro y fue lo que pensé, o sea, en vez de, dije, porque yo antes trataba de hablar de todos estos temas y simplemente no me resultaba, a mí no me gustaba tanto, me costaba llegar a la crudeza de estas cosas porque a mí también me afectan, las he vivido un par de veces y no tengo tanto interés en recrearlas. Y entonces decía, bueno, voy a hablar de lo contrario, o sea, de hecho sí lo pensé de esa forma, lo opuesto a un entorno violento, de cierta forma, es este lugar reconfortante, este lugar seguro, ¿no? Y cómo se podría encontrar este lugar. Y de hecho, este tema lo continúo en mi siguiente libro de cuentos que está a punto de salir, un poco ya más abierto porque es ficción. Entonces, sí hablo un poco más de la violencia, pero sigo recalcando o intento recalcar el momento en el que alguien se puede refugiar o cómo podemos abstraernos de la violencia, no con una intención de negarla, sino con una intención de sobrevivir. O sea, ¿cómo es que podemos vivir en un entorno así? O sea, si uno lee las noticias o escucha las noticias todos los días, pues hay un nivel de tensión, de miedo, de ya ni siquiera poder salir a la calle. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a seguir el día a día, a intentar apaciguar este efecto en nuestras vidas e incluso a pensar en algún camino para que deje de existir este entorno tan violento? Al hilo de esto, he abierto al azar el libro un momento y tengo una frase tuya subrayada que dice, y la vida es frágil y por lo tanto hay que cuidarla. ¿Crees que la escritura, habla, porque esto puede conectar, ¿no?, con lo que venías diciendo, ¿crees que la escritura también puede ser un gesto de cuidado? O sea, ¿crees que esto que se habla siempre, ¿no?, de la época de los cuidados, ¿no? La reflexión, ahora la izquierda en España, por ejemplo, siempre se está hablando de los cuidados, ¿no?, de los cuidados también como gesto político. ¿Se puede escribir desde el cuidado? ¿Hay una escritura del cuidado? Yo creo que sí, sí puede existir una escritura del cuidado, pero es algo mucho más complejo de simplemente plantear cómo vamos Ujú, a cuidarnos o vamos a hablar de cómo se cuida. ujú, Algo que también me interesa mucho cuando escribo es problematizar, ¿no? ¿Cómo problematizas este cuidado? Eh,
qué aristas tiene, quién cuida, cómo cuida, nos dejamos cuidar y cómo la escritura puede conformar eso o no. Y tampoco es negarse a una realidad que está llena de dolor y de crueldad y de violencia, sino, te digo, es más bien pensar cómo se interrelacionan y cómo tratamos de dar la cara a todas estas situaciones. Ujú. Me, el tema de los cuidados también me lleva a otra cosa, a otro hashtag súper presente en el libro, que es el de la familia. Eh, Esto supongo que es como la pregunta que uno nunca quiere que le hagan, pero la que siempre nos acaban haciendo, ¿no? Y es como cuando escribimos sobre nosotras mismas y metemos a la familia en todo esto, cómo reaccionan, ¿no? ¿Tú eres de las que enseñas los textos a la familia, a los mencionados, antes de publicarlo? ¿O eres de las que esperan a que se lo encuentren de sopetón? Y qué reacciones ha habido en tu entorno después de leer el libro, ¿no? Porque aparece eso mucho el hermano, madre, etcétera, ¿no? Y las amigas también, ¿no? La familia está constantemente, claro. Sí, pues como tú dices, es una pregunta que tarde o temprano te hacen. Y pues yo cuando escribí el libro decidí ser como la segunda y no se los recomiendo. Si alguien escribe aquí autoficción, por favor, sean las del primer grupo, ¿no? Porque es mucho más sencillo. O sea, de por sí yo no había publicado antes y no solía enseñar mis escritos a mi familia. Entonces, para mí fue más fácil, ¿no? O sea, va a estar el libro, ya no se puede borrar, lo verán publicado, pero fue muy fuerte para todos, especialmente para mamá, que quizá esté viendo esto, porque tuvimos una larga charla después y, y también hablé con mis hermanos, también hablé con mi papá. De hecho, de pronto había como, es que yo no vivo en Tlaxcala, entonces voy de visita. De pronto mis visitas a Tlaxcala eran como ir a hablar con alguien sobre el libro, luego ir a hablar con otra persona y con otra persona. Tuve varias charlas al respecto y en realidad fue liberador. O sea, afortunadamente mi familia es muy abierta al diálogo. Yo tengo la fortuna de eso y varias de las charlas simplemente eran como, pues no sabíamos nada de esto, nos hubieras avisado. Y yo también decía, me importaba mucho decirlo. Y eso se me hizo algo muy lindo, que al final como la fuerza significativa de la palabra se extendió hasta mi vida y a decir, yo tenía la necesidad de pronunciarlo porque me pasó y pues tratemos de ir mejorando nuestras relaciones a partir de ahora, ¿no? Ya con cada persona con la que hablé por separado. Y es increíble, o sea, que haber escrito un libro me haya ayudado a hablar mejor con mi familia me parece algo increíble. O sea, es una cosa muy benéfica que vino para mí desde esta escritura. Y eso. Y ahora siempre que tengo cursos de autoficción, sí les recomiendo que se lo enseñen a las personas que van a aparecer. Incluso aunque les digan, no voy a cambiar nada, pero mira, aquí está. Porque sí, creo que lo que fue más fuerte en todo este asunto fue la sorpresa. O sea, como que de pronto había salido un libro y estaban todos ellos ahí. Y eso fue, creo que lo más fuerte para todos. Sí, sí, no, es un buen consejo. Tomad nota a las personas que estáis aquí. Si escribís autoficción, Olivia os recomienda que lo enseñéis antes a lo que pueda pasar. Yo también soy de esas, ¿eh? Me parece, al fin y al cabo, antes hablábamos de lo de los cuidados. Yo creo que uno cuando escribe sobre sí mismo, obviamente no escribe solo sobre sí mismo, sino sobre todo lo que le rodea, todo lo que le rodea a una, ¿no? Entonces, inevitablemente, si una quiere cuidar, si no quiere autodestruirse tampoco a una misma, ¿no? También tiene que cuidar a los demás, ¿no? Pero tengo muchos amigos que no están absolutamente nada de acuerdo con con esta opción. Hay otra frase, ya te voy a leer una serie de frases que tengo subrayadas y que son todas tatuables o posibles títulos de columnas que serían virales. Y una de estas es: una depende muchas veces de lo que odia. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, sí, totalmente. Y me han preguntado varias veces por esa frase porque sí suena muy sentenciosa, pero creo que también tiene que ver con aceptarnos en esta fragilidad y en y que hay ciertos momentos en los que estamos creciendo, en los que somos vulnerables y tenemos que agarrarnos de lo que haya y a veces nos vamos a arrepentir de eso y pasa, ¿no? O sea, la vida es así. Uh -huh.
Otra, voy a leer otra. A ver, espera. ¿Dónde estaba? A ver, un segundo. Tengo miedo de olvidar lo que es importante y dejar de escribir. ¿Sigues teniendo ese miedo? ¿El miedo a dejar de escribir? Sí, la verdad que sí. Y lo digo también porque yo- el mundo hace que no escribas, o sea, el ritmo de vida que existe siempre está alejando de la escritura. La escritura requiere una gran concentración. Y cuando hablo de concentración, creo que también implica estar dentro de una misma, consciente de dónde estás parada, de lo que puedes estar pensando en este momento, de poner una hoja de papel, llevar un proyecto. Y creo que la vida, al menos la que yo llevo, me conduce constantemente a la dispersión. Entonces siempre tengo que estarme agarrando a la escritura porque también me parece algo importante. Ujú. Aquí hay otra. Bueno, mira, este también es muy bonito. En realidad, como ves, me gustan todos los capítulos. Los mejores. Este también es uno de los mejores. Todos son los mejores. Eh, para los que nos estáis escuchando, tomad nota también de eso. Aquí hay dos frases en Medir la tristeza, que además Medir la tristeza es un libro, o sea, perdón, es un capítulo que leí justo acordándome mucho del libro, el libro de las lágrimas de Heather Christel, que si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo, porque también es una especie de oda al llanto, ¿no? Y aquí te juro que es uno de los capítulos más subrayados que tengo. Si te parece, te leo un par de frases y las comentamos. Y como son y 36, le puedo decir a la gente que está conectada que si quieren lanzar preguntas, que vayan dejándolas por aquí y luego las leo. Em, pero este, por ejemplo, em, esta. Ver a una persona desbordándose es naturalmente incómodo. Nuestra sociedad está hecha para contenerse, no reír a carcajadas, no llorar frente a los otros, no hacer constar nuestra existencia demasiado alto. Em, Tiempo después de haber escrito y después de haber dejado constar tu existencia demasiado alto, es decir, después de haber publicado un libro, después de haberte convertido en una autora publicada en distintos países con un libro además muy personal, ¿sigues de acuerdo con esto? Tú que precisamente te has desbordado delante de nosotros con la escritura. Sí, sí, todavía sigo de acuerdo con eso porque yo crecí en un lugar súper conservador, que también aparece muchas veces en el libro. Ujú. Y a lo largo de estos años he trabajado con mujeres de la ciudad donde crecí y en todas nos quedó esa sensación como de no hables demasiado o quédate callada o estate quieta y siempre está esa contención constante, ¿no? O sea, incluso en el día a día. Y me parece que continúa y que hay que seguirlo recordando, o sea, que tenemos todo el derecho del mundo a hablar o a gritar o a mostrarnos. Ujú. Justo esto conecta con las dos frases que tengo subrayadas aquí, que es el peligro, es peligroso confundir una emoción con una enfermedad y luego más adelante no me cure de inmediato, de hecho no me voy a curar nunca porque no estoy enferma. Esto también me hace pensar en otra cosa muy generacional, más allá del tema de las amigas, que es el de la salud mental. Hay muy pocas veces cuando leemos reseñas de novelas, de ensayos, muy pocas veces cuando nos enfrentamos también a, pues eso, ¿no? A la crítica literaria en general, destacamos la enorme importancia que tiene la escritura sobre la salud mental, ¿no? Parece que es como algo, ahora somos más conscientes de ello, ¿no? Cuando escribimos, pero es algo que está en toda la literatura, ¿no? Pienso en los diarios de Pizarnik, pienso bueno, en tantísimas escritoras, ¿no? Que ya han hablado también de sus dolores emocionales, ¿no? Como confundir la emoción con la enfermedad. En este sentido, ¿qué peso tiene la salud mental en tu escritura? Es algo sobre lo que me pregunto constantemente y de hecho más durante la pandemia. Yo tengo una amiga muy cercana que tiene ansiedad y que ha estado atravesando por muchísimas cosas y también algo que me importaba mucho en este ensayo fue decir, bueno, tampoco es que no existan las enfermedades mentales, sino más bien tratar de alejarnos de, de hacer patología cuanto pasa por la cabeza, ¿no? Hay momentos de tristeza y si eso se van aceptando quizá puede ir atenuando esa melancolía que después podría tornarse otra cosa, ¿no? Y de que existen
de que hay, más bien de que hay que tener mucha precaución con la salud mental, eso también es cierto. Y es un tema al que yo le sigo dando muchísimas vueltas. Sobre todo pensando en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Donde estamos tan expuestos a información, violencias y otro tipo de estímulos que tarde o temprano acaban desencadenando complicaciones en la mente súper fuertes. Creo que es algo a lo que hay que poner siempre mucha atención y como te he dicho constantemente, ¿no? Como pensarlo, o sea, simplemente pensarlo, qué es lo que estamos dando por hecho, qué es lo, o sea, damos por hecho, a veces somos una persona triste o dolida por un rompimiento y decimos, ya se deprimió, ¿no? Y es también sacarlo del mundo, ¿no? Es como está deprimido, no está aquí donde estamos nosotros los que no estamos deprimidos, o sea, esas dicotomías es algo que a mí siempre me molesta mucho y que trato de irlas pensando o de irlas pensando de una forma más compleja para que quizá pueda acercarnos un poco más a lo que ocurre en realidad. Ujú. Muy interesante. Bueno, si alguien quiere preguntar, es el momento. Sois casi 90 personas en la sala, o sea que seguro que alguna pregunta hay. Yo sigo teniendo subrayados, que me parece que es una bonita opción de ir desgranando el libro, que también al ser un libro tan breve, pero tan contenido todo dentro del libro, yo creo que se expande hacia otros lugares, ¿no? No en extensión, no en longitud, pero sí hacia adentro, con todas esas preguntas, ¿no? Que dices bueno, nos dice gracias por ahí. Con todas esas preguntas que dices que vas haciendo, ¿no? Y que inevitablemente la lectora se va haciendo todo el rato. Tampoco quiero desvelar tantísimo, decía, porque si no voy a hacer como spoiler de todo lo mejor que hay aquí, ¿no? Pero tenía por aquí subrayada otra cosa muy bonita. Ah, sí. Que si quieres coméntame porque creo que no hay ninguna pregunta de momento. La narración, esto me gusta muchísimo. La narración es tiempo. Narrar es habitar a través de la palabra nuestro tiempo. No me refiero solo a la literatura, también hablo de nuestras anécdotas cotidianas, comenzando con los recuerdos. Eh, siempre recurrimos, ¿no? A escribir es, ¿no? De Margarit Duras, que además aparece citada aquí en algún momento, si no recuerdo mal. Pero me gusta que tú te decantes no por el escribir es, sino por el narrar es, ¿no? Ahora que además has dejado o has dicho que estás escribiendo más ficción, ¿qué es narrar para ti ahora? Mm, creo que tiene que ver con pensar mi entorno y, como te decía, tratar de cuestionar ideas ya que a veces parecen muy establecidas y también reflejar cosas que ocurren, pero ahí no solamente me refiero a contarlo directamente, sino también a tratar de llegar a ciertas sensaciones, a veces a través de la ficción. Y eso creo que es en lo que más he estado pensando últimamente, que, no sé, una historia que trata sobre algún personaje haciendo alguna actividad, no sé, una chica pintando, nos puede acercar a ciertas sensaciones, a ciertos sentimientos que hemos tenido en otros momentos. Entonces, lo que he pensado últimamente también sobre la narrativa es como ir retomando experiencias vitales, retomando sensaciones, retomando pensamientos y transformándolos en pequeños contenedores que se puedan compartir con otras personas. Qué bueno. Bueno, esto me hace pensar también en la frase última del libro, que la tengo grabada y que además sería otra frase que yo me tatuaría, que es la de agradezco escribir. También esa posibilidad de la escritura también como privilegio, ¿no? En cierto modo, ¿no? Que es algo que lleva rondando toda la conversación, ¿no? El privilegio de tener el tiempo de escribir, de poder contar las historias, de poder sentarse a pensar las historias, de poder sentarse a preguntarse por el mundo directamente, ¿no? Y hay una frase que está en el capítulo No viajaban solas, que es precisamente el que empieza con una cita de Naoko Takeuchi, que es la creadora de Sailor Moon. Al final tú dices algo que creo bueno, que podemos conectar ya no solo
con la escritura, sino con el momento político presente, ¿no? Que es ni la amistad ni el feminismo tienen una sola manera de razonarse, mucho menos de actuarse. Pero creo que es posible pensarse múltiple al imaginarse desde la otra, otorgándole un lugar preponderante al cuidado mutuo. Esto me lleva a pensar también en todas esas otras polémicas a las que nos enfrentamos ahora, ¿no? Ahora mismo no es solo el borrado, no son solo los pasos que dicta también Johanna Ras en cómo acabar con la escritura de las mujeres. Ahora de repente estamos en un momento eh, precisamente en el que parece que unos feminismos se enfrentan a otros, en el que una manera de pensar esas narrativas y esas luchas se enfrentan a otras. Y quería simplemente preguntarte ¿qué papel crees que juega un lugar seguro en el debate actual del feminismo, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, por ponerlo en el contexto de aquí, está habiendo hay una transfobia brutal, ¿no? En la que algunas escritoras muy jóvenes trans están siendo insultadas y perseguidas, ¿no? Casi a diario en las redes sociales. Y, y precisamente este libro que aboga por los cuidados y por la escucha mutua, ¿qué papel crees que ha jugado también, no solo en la esfera literaria, sino en una esfera como más de, pues eso, quizá más política? ¿O qué papel te gustaría que jugara? Sí, no sé si lo ha jugado tal cual, ¿sabes? Pero creo que hay algo que a mí sí me gustaría que tiene que llevar hacia la comprensión mutua. O sea, aquí también hay mucho odio hacia las mujeres trans y es algo que a mí me cuesta mucho procesar, ¿no? O sea, como no empezar a pelear y a gritarles como, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes tener una mente tan limitada? Sino estamos quizá viviendo muchos cambios actualmente, es decir, me refiero a que hay generaciones que ni siquiera se imaginaban el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y muchas otras cosas que tienen que ver con la libertad sobre nuestros cuerpos. Y ahora que estamos ahí, pues creo que toca encaminarnos hacia un camino de mutua comprensión y de acompañamiento y, como te decía, de buscar un bienestar común. O sea, yo la verdad no le veo caso absoluto a la transfobia y ni siquiera, o sea, si algo menciono sobre el género en el libro es sobre cómo el género puede a veces causar un prejuicio sobre nuestra escritura y sobre nuestra forma de vivir y actuar. Pero pues son decisiones de cada quien sobre sus cuerpos, ¿no? Entonces creo que ahí no hay mucho que yo tenga que decir y no sé si el libro vaya tanto al respecto, pero yo solo me gustaría que si en algún momento está metido en ese debate, sea hacia buscar una comprensión mutua. Mira, tenemos una pregunta. Dice Grecia Astrid, ¿en algún momento le has dado miedo, les ha dado miedo escribir? ¿Se puede tener un lugar seguro en la escritura aún con miedo? Yo creo que sí, porque hacemos muchas cosas con miedo y el asunto es esperar que el hacerlas nos vaya apaciguando poco a poco este temor. Es decir, yo incluso ahora cuando escribo tengo muchísimas dudas, pero pues simplemente a mí me funciona seguir escribiendo e incluso al mostrarme como escritora también puedo tener titubeos, pero creo que ahí es donde está esa voluntad que nos conduce a comunicar lo que traemos adentro. Qué bueno. Pues yo creo que nos quedan como 6, 7 minutos, según nos ha dictado los jefes de las afueras, las jefas. Y quería tal vez terminar preguntándote más por el trabajo de edición incluso. He enseñado antes las 2 ediciones que existen de este libro, también está en ebook, ¿no? Que si no me equivoco. Y de hecho durante la pandemia estuvo liberado, si no recuerdo mal, y me acuerdo de mucha gente en España leyéndote también constantemente, ¿no? Y citándote, poetas jóvenes. Juan Gallego Benot hizo un post muy bonito en Twitter a propósito de tu libro. Y hablando de estas 2 ediciones, de la edición digital y también de esta edición preciosa, ¿no? De Paraíso Perdido, de Respirar bajo el agua, quería preguntarte cuál es tu relación con el mundo editorial, si te ha sido fácil publicar,
si es un mundo que te interese, porque además tú eres editora, nos lo acabas de explicar y hoy vas a presentar un libro de tu editorial, y también cuáles han sido cuál ha sido tu mayor miedo y tu mayor alegría, no sé, de que un lugar seguro haya llegado a un país tan, eh, no sé si inseguro, pero sí a veces rarito y feo como es España. Ay, pues para empezar sobre el medio editorial, a mí me costó muchísimo publicar. Respirar bajo el agua me tardé 10 años en publicarlo, 10 años. Y también creo que tiene que ver con que cuando yo empecé a escribir, pues había menos editoriales de las que hay ahora en México. Y también, pues yo trataba de mandar el manuscrito, me lo rechazaban. Pasó eso muchísimas veces. Y al final, de una u otra forma, todo se acomodó y creo que tuve mucha suerte de publicar donde publiqué. O sea, Paraíso Perdido tiene un trabajo muy cercano porque es una editorial pequeña, es una editorial independiente y eso me ayudó mucho para la publicación. Y yo estoy muy agradecida con Paraíso y también con Las Afueras por permitirme editar el libro porque soy una persona súper indecisa, soy Libra, no sé si tenga algo que ver con eso, pero me tardé bastante en sacar. Libra. ¿Cómo? Que los Libras sois mis favoritos, o sea que tenía que pasar. Sí, pues justo también la edición de Las Afueras me costó bastante sacarla, ¿no? Y también dejarla libre, porque quería meter más cosas. Después dije, no, creo que no. Y tuve una gran ayuda de las personas que trabajan en las afueras. Y eso, o sea, creo que el libro ha ido encontrando su camino y creo que es un camino donde que le ha funcionado y que ha podido llegar a bastantes lectores a través de ese lugar que tal vez no lo hubiera hecho desde otras editoriales, quién sabe, pero bueno, yo creo que ha sido muy afortunado. Y respecto a llegar a España, no sé si tengo miedo tal cual, sigo en la parte de que no me lo creo, aparte porque todo ha sido digital, entonces, Claro. este, no sé, o sea, no, más como una sorpresa, ¿sabes? Sigo muy sorprendida, muy agradecida, muy emocionada y constantemente veo posts de gente que lo está leyendo y sí me parece increíble. A veces me llegan mensajes por DM y es muy bonito porque como tenemos los horarios muy diferentes, me llegan cuando me despierto y es como, wow, es como si yo, mientras yo estaba dormida, me estaban escribiendo. Y es algo muy, muy lindo. Sí, y nada, me pone muy contenta. Qué bueno. Pues ha habido comentarios por ahí, alguien ha copiado una cita de uno de los primeros textos, la gente diciendo gracias. No sé si te apetece en estos últimos 5 minutos que nos quedan, si te apetece leer algún fragmento o si te apetece que te lance una última pregunta de despedida o decide ¿Podría, tú. ¿podría leer un fragmento? Venga, perfecto. A ver, que lo tengo aquí. Voy a leer uno de los textos más breves que se llama Hometown. Tlaxcala es mi madre guardando silencio. Es mi padre de pie en la puerta de la casa, llevándose sus cosas, mientras se despide con un gesto de la mano. Tlaxcala es mi hermano trabajando 9 horas y estudiando 4 más al día para una certificación en finanzas. Es mi otro hermano, el más chico, sembrando hortalizas en el jardín. Tlaxcala es la mano de un hombre golpeando a mi madre. Un tamal de mole caliente a las 8 de la noche. Un rebozo que me presta mi abuela para que no tenga frío. Es la gripe que me da cada vez que voy, porque ya no estoy acostumbrada al clima. Es un juego de mesa interminable con el que mi padre y yo intentamos acercarnos. Es mi prima contándome que vio otra vez a mi exnovio. Tlaxcala es mi primera vez en la cama de los padres de él. Mis clases interminables de karate. Es mi sobrino recién nacido, que en realidad ya tiene 1 año y no he ido a visitar. El dolor de espalda de mi abuela después de pasar horas de pie, cocinando. Es una comilona sin fin. Mis tíos lanzando comentarios machistas en la sobremesa. Mis tías defendiéndolos cuando me atrevo a responderles. Es una discusión sobre política repleto de prejuicios. Los caminos que surcan los cerros a la vista de los volcanes. Tlaxcala es la cuna de la nación. El lugar donde, en promedio, el crimen organizado mata 5 personas al mes. Y una de las entidades más seguras del país. Un estado con una capital del mismo nombre. El lugar donde muy pocas personas compran libros, entran a librerías o bibliotecas. Quizá porque la mitad de sus habitantes vive en situación de pobreza, o porque hay pocas librerías y muchos bares. También hay muchos choques producto del alcoholismo. Y un museo de arte que expone una y otra vez a artistas regionalistas del siglo pasado. Es una ciudad donde, quien empieza a escribir, se encuentra con un medio literario agotado por el desencanto y el recelo.
Tlaxcala es la cuna de la trata de personas, el lugar donde el sol corona el Matlalcueyetl, el del chiste de las escaleras eléctricas, a donde voy a que me hagan tratamientos dentales, porque el dentista ahí es más barato. Un estado que queda a 2 horas de la Ciudad de México, a veces 3, si hay tráfico. El sitio donde me duele todo, donde lloré tanto, donde entré por primera vez solo a una iglesia, así, llorando, y hablé con Dios. El lugar al que vuelvo cuando estoy triste, y que casi siempre me deprime más. Pero a veces no. A veces volvemos a encontrarnos, la ciudad y yo, y nos contamos secretos. Qué bonito. Muchas gracias, Olivia. Ha sido un placer charlar contigo. Que tengas mucha suerte en la otra presentación de hoy. Hoy eres escritora pluriempleada. Y Muchas nada, gracias, Luna. qué guay, ¿no? Ha sido muy guay hablar. Bueno, está todo el mundo diciendo que qué bonito y que qué lujo oírlo en tu voz y demás. Yo pienso lo mismo. Gracias también a las afueras por darnos este pequeño espacio rectangular para hablar y a ver si vienes, ¿no? A Sí, ver, me encantaría. También ojalá, ojalá. conocernos en la vida real sería genial. Tienes que leernos en voz alta el capítulo de las amigas, que es increíble. Ahora sí, uno de mis favoritos, o mi favorito. Pero de verdad. Muchas Bueno, gracias, Luna. Estuvo muy muchísimas. lindo. Chao. Hasta luego.